Hola, hermano y amigo en Cristo. Te damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a estos estudios bíblicos cristianos. Como tú sabes, estamos estudiando los libros de los Salmos, estamos estudiando el libro número 1, conocido con la letra Aleph, y vamos a estudiar el Salmo 24, conocido con la letra Kaf Dalet. Este salmo particularmente tiene 10 versículos bíblicos y lo vamos a revisar en tres grandes temáticas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez y te invito a que me acompañes a orar. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, durante este estudio. Ayúdanos, por favor, a conocer tu plenitud, a saber cuál es lo escamoso, lo duro de la batalla y lo fuerte de estar subiendo en un monte que muchas veces vamos a encontrar piedras afiladas, de resbaladeros, tentaciones, Señor, falta de comida, pero que sabemos que tú quieres que vayamos a Él, que tú quieres recibirnos con los brazos abiertos para estar siempre tú contento con nosotros. Señor, que tengamos gozo en ti, Padre Celestial. Te pido que aprendamos todos los principios que este salmo tiene para nosotros. Te pido para los hermanos que los llenes de sabiduría, los llenes de amor, que también esa entrega, que puedan ver tu camino, Señor, hacia nuestro Señor Jesucristo, que nunca pierdan sus ojos de ahí, que su mirada siempre esté puesta en el autor y consumador de la fe. Te pido, Padre Celestial, para que cada uno lave sus corazones, lave sus manos, ponga en disposición su conciencia a tu servicio, Señor. Gracias, Señor. Te lo pido todo en el sagrado nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, durante este estudio. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a crecer, pero especialmente, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté llevando. Gracias, Padre Celestial. Gracias por orar conmigo. Veamos el contexto del Salmo. El Salmo 24 tiene un paralelismo con el Salmo número 15, como se había mencionado anteriormente. Ambos salmos son considerados como himnos dentro del Salterio. El Salmo 24 es citado o cantado o recitado durante las festividades judías de Rosh Hashanah, Yom Kippur y el domingo, considerado ser el primer día de la semana en donde se debe de honrar directamente a Dios. Su trasfondo histórico se encuentra en el periodo de transición entre la guerra de los filisteos y el retorno del Arca del Pacto a la ciudad de Jerusalén. De esto hablaremos más tarde. En el contexto del cristianismo, este salmo es calificado como un salmo de ascensión. Ascensión deriva de la palabra griega analepsis, que significa ser recibido arriba. En otras palabras, nos habla de los deberes que debe tener la conciencia o el alma en esta tierra para obtener sus recompensas o coronas cuando sea recibido en el lugar santo. Agreguemos además que en el cristianismo esta es una de las escrituras que confirma la resurrección. Todo creyente que reciba la humillación de la muerte tiene la esperanza de ser resucitado y tener un cuerpo glorificado para ser recibido en el monte celestial. Gracias a Dios por su salvación. Te pido, por favor, que entonces me acompañes a revisar los aspectos generales del Salmo. El Salmo número 24, su autor es David. La fecha se establece a través del 1042 a.C. El tipo de salmo es un mismor, como hemos dicho cada vez que recitamos la palabra mismor, es un himno, canto, oración y rogativa. En el caso del Salmo 24 es un himno, es una oración y también es un canto. No se mencionan los participantes, pero sabemos que están implicados por condición natural del Salmo, el director sinfónico, quien va a ser el que va a dirigir la forma de que el Salmo va a ser cantado. Así que te invito que pasemos ahora a ver la temática que nos va a ocupar, que ya aparece en tu pantalla. Y dice, tema número 1, Dios es el Rey y dueño del universo. Tema número 2, el perfil para ir al lugar santo. Tema número 3, canta Dios, canta. Dios es el Rey de gloria. Canta Dios, canta Dios. Dios es el Rey de gloria. Vamos a ver entonces el tema número 1. Dice, Dios es el Rey y dueño del universo. Y vamos a partir del Salmo número 24, versículos 1 y 2. Y dice la introducción, Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. El Salmo inicia destacando la absoluta soberanía de Dios
la absoluta soberanía de Jehová como el rey y dueño de todo, incluyendo la tierra y todos sus habitantes. En el contexto de estos dos primeros versículos se encuentran en 2 de Samuel, capítulo 6 y Primera de Crónicas, capítulos 14 y 15. Déjenme hacerle un pequeño resumen de esto. David derrota a los jebuseos y toma la ciudad de Jerusalén, también llamada en esa época la ciudad de David. Los filisteos vienen en contra de David una vez que se enteraron de su triunfo. David consulta a Dios para saber si tiene que pelear en contra de ellos o no. Tengamos que recordar que David vivió con ellos y ellos fueron sus hospedadores, lo cual tiene que consultarlo con Dios porque es una regla el no ir en contra de quien te ha hecho un favor. Hagamos un paréntesis aquí. Ante cualquier situación, siempre debemos primeramente consultar a Dios, independientemente que podamos decir que nuestra victoria está confirmada o que pensemos que tengamos la razón de lo que vamos a hacer. Siempre debemos consultar a Dios. Continuemos. David es autorizado por Dios y le garantiza el triunfo, y David empieza a dispersar a los filisteos. A ese lugar se le fue llamado, le voy a poner en pantalla, Beebal Peratzim. Beebal Peratzim. Leamos la escritura. Primera de Crónicas 14, versículo 11. Subieron pues a Baal Peratzim y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por eso se llamaron el nombre de aquel lugar Baal Peratzim, que vuelvo a repetirte es en el hebreo Baal Peratzim. Este lugar también tuvo el nombre de El Señor Quebranta. En este contexto es que el pueblo de Israel reconoce a Dios como el único rey y dueño de la tierra y de todos los humanos que existen en ella. De ahí surge que tengamos que gritar: Jehová es el Rey de gloria, Jehová es el Rey de reyes y el Señor, el dueño de todas las cosas. Esto da un convencimiento completo a todos nosotros. Después de este acto, David procede a quemar los ídolos de los filisteos, como lo indica la instrucción de Dios. Posteriormente, los filisteos insisten y Dios le da a David la instrucción de una estrategia de guerra. Siguiendo las instrucciones de Dios, David vence a los filisteos. Si usted se puede dar cuenta aquí, lo que hace David es muy importante para nuestra enseñanza en nuestra vida. Que David procede a realizar todo en un orden y obediencia conforme lo estableció Dios, no conforme a su fuerza, como su inteligencia, con su razonamiento. David procede a realizar todo en orden y obediencia conforme Dios se lo estableció. Y esto es un principio que nosotros tenemos que aprender. Que Dios nos ayude a tener esa actitud de obediencia, paciencia y confianza a Dios en todo lo que hagamos, por mínimo que parezca. Podemos llegar a esta conclusión. El único que le podía garantizar el triunfo a David era el dueño del mundo y de los humanos. Pasemos a dar un resumen explicativo de los versículos 1 y 2 que se conectan con varios de los salmos que ya hemos visto, por lo que lo vamos a hacer de una manera muy breve. El versículo 1 es citado también en el Nuevo Testamento por medio de Pablo. Usted puede encontrar esa referencia en 1 Corintios 10:26, que dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Como se mencionó, el Salmo inicia destacando la absoluta soberanía de Jehová como el rey y dueño de todo, incluyendo la tierra y todos sus habitantes, creyentes y no creyentes. La aplicación directa del Salmo en el contexto que fue escrito es que Dios gobierna todo, sobre todo, sobre todo pueblo, nación, humano y sobre todos aquellos que reconozcan o no reconozcan su poder. Gloria a Dios Santísimo. El versículo número 2 hace referencia al surgimiento de la tierra entre las aguas. Podemos recordarlo en Génesis capítulo 1, versículos 9 al 10. Leamos con cuidado, por favor. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos y en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. En el contexto histórico, la mitología confirma que el mar y los ríos eran dioses rivales de Baal. En otras palabras, esto era una guerra continua entre estas deidades idolátricas
y sus poderes. David destaca que esto es una falsa realidad y mentiras míticas. Los mares y los ríos solo son elementos naturales creados por Dios. Consecuentemente, Dios es quien los controla y no existe ningún poder fuera de él. En la actualidad, mucha gente sigue invocando los elementos creados, dándoles un poder que no tienen: al agua, el fuego, la tierra, el aire, el metal, etc. Siguen siendo figuras idolátricas. Incluso, déjenme decirle que tristemente hacen celebración de todos estos elementos y confunden a la gente diciéndole que estos elementos tienen poder. El único poder es de quien los creó, y ese poder es de el Señor Todopoderoso, el dueño de los cielos y la tierra. Confirma en tu corazón para yo también confirmarlo en el mío. Solo de Dios es la plenitud de todo lo que existe. La honra a la creación, incluyendo a otros seres humanos, no es más que idolatría. Ayúdame yendo ahora al tema número 2. Requisitos para ir al lugar santo. Aquí tenemos que poner mucha atención. Requisitos para ir al lugar santo. Y vamos a leer del Salmo 24, los versículos 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y la justicia de Dios, del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y luego viene la palabra Selah. Estos versículos son los que contienen un paralelismo con el Salmo 15 en relación con los requisitos éticos para entrar a la presencia de Dios. Te invitamos a recordarlos y revisar el video del Salmo 15 en donde se encuentra toda esa explicación. Continuaremos entonces con el Salmo 24, en el cual se agregan también más requisitos para confirmarse como una persona íntegra o entera, pero este tiene dos diferentes aplicaciones. Veamos la aplicación número 1, que es la aplicación terrenal. Esto se refiere en el contexto de David a los sacerdotes, levitas y soldados que acompañarían a David a regresar el arca del pacto al tabernáculo en Jerusalén. Acompáñame a 2 Samuel 6, versículo 1 al 2. Y dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Ponga atención, dice, 30,000. Dice, los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalat de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. De estos versículos entendemos que hubo una selección de 30,000 soldados, sacerdotes y levitas. La pregunta entonces es, ¿cuáles eran los requisitos para ser parte de este grupo selecto? La tradición considera que probablemente eran los mencionados en este Salmo número 24. Debido a que esto implica gente consagrada al servicio de Dios en cada uno de sus puestos. De aquí aprendemos que podemos consagrarnos a Dios en cualquier área de trabajo que tengamos. Vamos a mencionar los 4. Número 1, limpio de manos. 2, puro de corazón. 3, no ha elevado su alma y se involucra en cosas vanas. No jura. 4, no jura con engaño. Cuando se habla de estas características para determinar a una persona íntegra, se tiene que establecer el siguiente principio, y escúchelo con mucho cuidado. Una persona es íntegra internamente, tiene que reflejarlo externamente en sus acciones. No puede ser íntegro si te falta una de las dos. Para poder entender esta selección, permítame darle el siguiente ejemplo. 2 hermanos heredaron un terreno de su padre para trabajar. Los dos decidieron hacerlo en asociación. El mayor era soltero y el menor era casado con 2 hijos. Después de trabajar la tierra por varios meses, llegó la cosecha. Consecuentemente, los hermanos repartieron la ganancia en partes iguales y cada uno se quedó con las gavillas que le correspondían.
Después de varios días, el mayor tuvo una noche de insomnio y en ese tiempo empezó a meditar sobre su ganancia, diciéndose a sí mismo, creo que la ganancia que tengo no es justa. Yo soy soltero y puedo vivir con dinero. Muy poco, no necesito mucho. Por el contrario, mi hermano es casado y tiene hijos y tiene mucho más gastos y necesidades que yo. Así que después de esta meditación y reflexión, se levantó de la cama, tomó 10 gavillas y las llevó al granero de su hermano y las puso donde estaban las gavillas de su hermano. En la misma noche, el hermano menor también estaba teniendo problemas para dormir, así que empezó a meditar y dijo para sí mismo, cuando yo sea viejo, tengo hijos que me ayudarán y me mantendrán, pero mi hermano, ¿quién lo va a mantener? ¿Quién lo va a poder ayudar a su vejez si no tiene hijos? Así que se levantó de la cama y se fue a un granero, tomó 10 de sus gavillas y las llevó al granero de su hermano. De aquí podemos entender que el puro de corazón actúa con sus manos limpios, involucrándose en cosas esenciales para ayudar a restaurar la vida de los otros, sin tener un beneficio personal, tratando de engañar a otros. Lo hermoso de este tipo de hombres y mujeres es que nadie se da cuenta de sus acciones, pero Dios siempre les va a tener recompensas. Déjame decírtelo esto que es muy importante. No se trata de pensar, sino de actuar en beneficio también del prójimo. El principio que podemos encontrar es un principio práctico muy sencillo. Debemos de amar al prójimo pensando en el bienestar del prójimo independientemente de la ofensa o la ganancia que podamos tener. Este principio lo podemos encontrar en Levítico 19, versículos del 17 al 18, y dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no practiques de su pecado, perdón, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, yo, Jehová. Continuando con el Salmo, permítame presentarle una breve explicación de cada uno de los principios que hemos visto que están en el contexto del Salmo, de lo que se puede llamar el complemento de los valores éticos que requiere una persona que va a ser seleccionada para estar siempre en la presencia de Dios. Empecemos con el número 1, que sería limpio de manos. La mayoría del tiempo nos enseñan que limpio de manos es una persona que no tiene pecado. Como pudimos explicarlo en el ejemplo de los hermanos, el limpio de manos se refiere a un creyente con una actitud interior limpia que extiende sus manos para ayudar en las necesidades del prójimo, aun sin que le sea solicitado. Incluso el limpio de manos lleva a su interior acciones solamente por sacar reflexiones del beneficio que pueden tener otras personas de cosas que no necesitamos. El limpio de manos sabe que es rico porque Dios le da todo. El limpio de manos entonces también puede fallar en el blanco, pero siempre tiene una actitud de buscar a Dios, buscar la presencia de Dios y estar consagrado a Dios. Número 2, puro de corazón. En esta cualidad también no se presenta una perfección exenta de pecado, sino de la integridad que se va a reflejar especialmente en el curso de las palabras que va a utilizar la persona con su prójimo, y voy a decirlo de esta manera, en los momentos de más grande tensión. Acompáñame por favor a Mateo 15, versículo 17, verdades que todos conocemos, y Jesucristo nos dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Jesucristo nos está explicando que lo que verdaderamente contamina al hombre es lo que sale de su boca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de mantenernos en esa integridad. Jesucristo nos explica que ser limpio de corazón tiene recompensas. Vamos a Mateo 5, versículo 8, y dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Qué hermosura! ¿Usted quiere ver a Dios? Tenemos que empezar a trabajar en ser limpios de corazón.
Evaluemos nuestras acciones especialmente cuando estamos bajo tensión. Recordemos que somos testigos de Jesucristo. 3. No ha elevado su alma ni se ha involucrado en cosas vanas. Esta expresión es muy importante debido a que tiene una gran diversidad de aplicaciones. Permítame enumerarle algunas. 1. Tener cuidado del orgullo. 2. Evitar la soberbia. 3. No alzar los ojos para hacer idolatría. 4. No dar culto al hombre o a la mujer. 5. Conocer la doctrina de Dios para seguirla en obediencia. 6. No involucrarse en chismes. 7. No prestar sus oídos para hacer el mal. 8. No se permite la corrupción. 9. No hace negocio con la verdad de Dios. 10. No sigue la corriente y los pensamientos de este mundo. Cada uno tendría su explicación especial, pero solo basta con meditar un poco en relación con ellos para empezar a corregir si estamos practicando voluntaria o involuntariamente algo de lo que hemos mencionado, que esté totalmente contrario. 4. No jurará con engaño. Esto implica especialmente la transgresión del mandamiento de no jurar en vano, conforme lo dice en Éxodo 20, versículo 7. Éxodo 20, versículo 7, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Obviamente, la segunda aplicación es hacia el prójimo, es decir, no está permitido engañar a tus semejantes y jurar falsamente, perpetuando la mentira para tu beneficio o en contra del beneficio de tu prójimo. Hasta aquí pudiéramos llegar entonces a un resumen de las 4 características y esto lo pudiéramos encontrar en un solo versículo bíblico. Te pido por favor que me acompañes a Isaías 33, versículos del 15 al 16 y dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán aseguradas. Aquí puede afirmarse la seguridad de un creyente en este mundo y en el venidero. Permítame hacer una anotación para concluir esta parte en relación con la aplicación terrenal. Si quieres verdaderamente servir a Dios, debes de considerar los elementos éticos mencionados en el Salmo 15 y 24 para pesar tu corazón y tus intenciones, para saber si estás consagrado para el servicio de Dios. No cualquiera puede estar en el servicio de Dios, especialmente si no ha sido llamado. La segunda aplicación es la celestial. Permítame cerrar esta parte diciendo que para nosotros los creyentes cristianos, Jesucristo es el único que por sus propios méritos ascendió a lo alto y quien en virtud de una perfecta obediencia está en el lugar santo de Dios. Él es el único que teniendo un cuerpo mortal es limpio y puro de corazón y nunca elevó su alma a cosas vanas ni engañó a nadie. Consecuentemente, para el creyente con una condición con tendencia al mal, el alcanzar estos valores éticos es casi imposible. La pregunta es entonces, ¿cómo puede llenar un creyente los requisitos de ser puro de manos y limpio de corazón? Aquí están algunas sugerencias que te pudieran ayudar. Permíteme ponértelas en pantalla. Evita interactuar con el pecado y convivir con lo mundano. 2. Arrepiente de tus pecados de todo tu corazón. 3. Pide a Dios que te dé un corazón puro y sincero. 4. Si no has nacido de nuevo, pídele a Dios que te tenga y te haga una nueva criatura. 5. Siempre pide la guía del Espíritu Santo en todas tus acciones, aunque estas aparecieran muy simples para ti. 6. Reconoce que eres débil, pero que tu fortaleza siempre estará en Cristo. 7.
Busca siempre la comunión con Dios ante cualquier situación. Te darás cuenta que no es tu fuerza, sino es el poder de Dios quien está llenando y guiando para que pases de lugares más duros y peligrosos de la montaña a llegar a la presencia divina. No trates de cambiar tu naturaleza humana. Mejor pídele a Dios que te transforme y te dé una naturaleza espiritual para ser mejor, naciendo de nuevo si aún no lo has hecho. Déjame decirte que en este salmo entonces también podemos encontrar recompensas y bendiciones. Recompensas y bendiciones. Subir al monte de Jehová, primer recompensa. 2, estar en el lugar santo. 3, recibir bendición de Dios tanto en esta tierra como en el lugar santo. Recibir la justicia de Dios. En el contexto de David, subir al monte santo sería el equivalente de tener un encuentro con Dios como el que tuvo Israel en el monte Sinaí cuando le fueron entregados los 10 mandamientos. En la aplicación global, el monte santo realmente es el monte escogido por Dios donde estarán congregados los ángeles y los espíritus de los justos que están inscritos en el libro de la vida. Así que nuestro peregrinar en esta vida en fe es dar cada día un paso hacia la cima del monte de Dios, donde veremos su rostro y estaremos gozosos en su presencia, no por nuestras obras, sino por su gracia y salvación. Recordemos que la salvación no es por obras, sino es por medio de Cristo Jesús. La bendición que podemos recibir, que dice en el Salmo, la podemos resumir de la siguiente manera. El creyente tiene la seguridad que un día estará en el templo de Dios, ubicado en el monte de Dios, gozando de su salvación en frente de nuestro Señor Jesucristo. La segunda seguridad es de recibir la riqueza para servir en este mundo por los días que tengamos que estar aquí como extranjeros y como peregrinos, sabiendo que estamos bajo la justicia de Dios y que estamos inscritos en el libro de la vida. El Salmo es también muy específico y nos dice, tú quieres hacer esto, hay un método, buscar el rostro de Dios. Conforme a los exégetas, esta es una expresión poética que alude a la actitud del creyente durante su tiempo de adoración. El creyente debe reconocer en este momento íntimo las siguientes condiciones de Dios. 1. El poder de Dios. 2. Aceptar su voluntad. 3. Confirmar la capacidad creadora de Dios. 4. Confiar en la salvación. 5. Mostrar fidelidad a Dios. 6. Estar firmes en sus pactos. 7. Obedecer a Dios. Buscar el rostro de Dios no puede limitarse solamente al tiempo de adoración. Debe establecerse como una forma de vida que debe de practicarse en cada momento que continúe nuestra respiración. Es decir, en cada segundo, en cada minuto, debemos de reconocer todas estas cosas que hemos mencionado. Vamos al punto número 3. Canta. Dios es el Rey de gloria. Canta. Dios es el Rey de gloria. Salmo 24, versículos 7 al 10, y dice, alza, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, y Él es el Rey de la gloria. Y nuevamente dice la palabra Selat. La frase el Rey de gloria se menciona 5 veces en este salmo. La pregunta significativa entonces sería, ¿qué significa la expresión Rey de gloria? En síntesis, Rey de gloria significa Dios es siempre el triunfador. Dios es siempre el ganador. En Apocalipsis podemos encontrar una cita que conecta la primera parte del salmo con esta parte final.
Acompáñame por favor a Apocalipsis 4, versículos 10 al 11. Y dice de la siguiente manera: los 24 ancianos se postraban delante de él que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como puedes observar, Dios controla todos sus ejércitos, así que Dios es siempre fuerte en batalla y el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza. Moisés dijo en su canto, recordando en Éxodo 15, versículo 3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. En estos versículos que se repiten, tienen tres grandes explicaciones que me gustaría compartir contigo. David confirma, por último, que las puertas serán alzadas. Esto confirma que las puertas son pequeñas para recibirle a Dios, pero que la ciudad tiene la honra de estar recibiendo al verdadero rey fuerte, valiente y poderoso a través de la representación de su arca. Número 2. Tiene la aplicación de que un día seremos testigos en la eternidad de ver cruzando a Dios por las puertas de la ciudad celestial, es decir, la nueva Jerusalén. Número 3. Una última aplicación en nuestra vida cristiana es una alegoría en donde se dice que el Rey de Gloria está esperando que le abras la puerta para que gobierne tu vida y pase a tu casa. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 3, versículos del 19 al 22 y dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y le abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermosa palabra. Esto destaca la importancia de ser una nueva criatura y de reunirse con Dios en todo tiempo, especialmente en la adoración, con manos limpias, con un corazón puro y mostrando integridad, santidad y justicia ante los demás. Dios nos permita que Jesucristo nos encuentre firmes en fe y en su palabra cuando venga en su regreso, pero que también nos permita ser transformados ante cualquier situación. Permítame darle una conclusión general del Salmo 24. El Salmo 24 demuestra que Dios es el único Rey y Creador. Dios llenó a la tierra con su gloria para que reconozcamos su grandeza. Dios comparte su esplendor y poderío con todos los seres humanos que viven en integridad. Dios nos ha mostrado toda su gloria en los días venideros. Dios quiere que nosotros le sigamos y que tengamos un corazón recto y agradable hacia Él. Permítame entonces ahora pasar a las preguntas. ¿Conoces algunas culturas o ceremonias que den honra a la creación sobre el Creador? 2. Conforme al Salmo, ¿cuál sería la diferencia entre confiar en uno mismo o consultar a Dios por tus decisiones? Menciona ejemplos bíblicos. 3. ¿Qué se necesita para participar en el servicio para Dios? 4. ¿Cómo puedes trabajar en tu fe y que los demás la vean de una manera externa? 5. ¿Cómo sería para ti buscar el rostro de Dios? 6. ¿Cómo puedes entrelazar las expresiones Dios es mi pastor y Dios es un rey de gloria? 7. ¿Tienes algunos ¿tienes algunos de los méritos éticos personales mencionados en el Salmo 24? ¿O en cuáles necesitas trabajar más? 8. ¿Cómo puedes ver la gracia de Dios en el Salmo número 24? Te agradecemos de antemano que hayas estado con nosotros. Gracias por el tiempo que estás invirtiendo. Esperamos que tengas todas las bendiciones de lo alto, que nuestro Señor Jesucristo siempre te bendiga y gracias por el tiempo que estás invirtiendo. Dios te dé todas las bendiciones.
Recuerda que tenemos un Dios de gloria, tenemos un Dios fuerte, potente, y tenemos nosotros también la oportunidad de ser transformados a través de Él. Que Dios te dé sabiduría, te dé humildad, y especialmente te pido que tengas temor a Dios para que Dios siga obrando en tu vida como también lo haga en la mía. Bendiciones.